El Olivar es un lugar para crecer y bendecir a las familias de la tierra. Te bendecimos en este momento. Hoy, domingo 31 de enero, tomamos este tiempo para glorificar al Señor, pero también bendecirte donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, allí en la sala de tu casa, allí en la comodidad de tu hogar. Bendecimos tu familia, bendecimos tu casa y le damos gracias al Señor que podemos hoy disponer este tiempo para adorar a Dios, para glorificar su nombre y para escuchar palabra del Señor. Antes quiero recordarles que estamos en nuestra primera semana de consolidación. Hemos venido de un día del amigo espectacular, un día del amigo donde ganamos almas para el Señor, pero todo no se queda allí. Continuamos con un proceso de desarrollo, con un proceso de crecimiento, y por eso les invitamos a todos estos amigos que nos escucharon la semana pasada de comenzar su proceso en el andar del creyente con sus clases de consolidación, preparándonos para un próximo encuentro. Esté preparado allí para un próximo encuentro, porque esto va a ser poderoso encuentro con Dios. Vamos a estar orando, hay diferentes peticiones de oración, hay diferentes hermanos que han estado en quebranto, hay diferentes situaciones que han pasado en el mundo, pero yo quiero que tomemos un tiempo para orar, para bendecir, para glorificar a Dios, pero también para interceder por todas estas situaciones que han estado aconteciendo a nivel mundial. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios de misericordia, Dios que todo lo puede. Señor, en esta hora colocamos delante de ti cada nación, Señor, cada país, Padre, bendecimos al mundo, Señor, sabemos que el mundo está siendo conmovido, Señor, está siendo trastornado, Señor, por diferentes situaciones, pero creemos que el que tiene la última palabra y la única palabra verdadera sobre el mundo eres tú, Señor. Por eso hoy tomamos este tiempo para interceder, Señor, no solamente por nuestra nación venezolana, sino por todos los venezolanos que están en diferentes naciones, Señor, por todas las naciones del mundo, para que sea tu perfecta obra, para que sea tu gloria en cada lugar, Señor, para que sea, Señor, abriendo los ojos, Padre de la gloria, para entender en el tiempo que estamos viviendo, Señor. Seas tú tomando el control, seas tú interviniendo en las familias, Señor, en los cuerpos, trayendo sanidad, trayendo salud, trayendo restauración, trayendo salvación, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendecimos, Señor, la tierra, bendecimos este mundo y bendecimos nuestra nación venezolana. Señor, te damos gracias por el país que nos ha tocado nacer en particular. Señor, gracias por nuestra nación. Bendecimos Venezuela, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo, porque pronto veremos un renacer, Señor, en nuestra amada Venezuela. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que sean nuestros corazones, nuestras almas dispuestas a escuchar tu palabra, Señor. Prepara, Señor, nuestra alma para recibir, prepara nuestro espíritu para ser impartido, Señor, por la palabra que hoy va a ser ministrada. Te damos gracias, Señor. Y desde ya declaramos victoria en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Y en esta oportunidad le damos gracias al Señor porque la palabra va a ser impartida por el pastor Eliusé Ciso. Prepárese, no se distraiga en este momento, no se distraiga. Viene un plato espiritual poderoso para tu alma, para mi alma y nuestro espíritu. Por acá, nuestro pastor Eliusé Ciso. Bienvenido, Dios te bendiga, Eliusé. Amén, gracias. Dios continúe bendiciéndolos a cada una de las personas que nos están expectando desde sus casas o trabajo, donde quiera que estén. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios y este momento tan especial por este medio, ya que es un medio que no tiene límites y donde quiera que usted esté puede estar en contacto con nosotros. En mis últimos mensajes he venido hablando acerca de lo que es la iglesia, lo que es la iglesia como su identidad original. He venido hablando también acerca de la verdad, hablando acerca de qué es la verdad y me basaba en el versículo que nos decía la palabra que conoceréis la verdad y la verdad nos dará libertad. En base a todo esto, son verdades que he querido traer para
para que nosotros podamos vivir como creyentes, que caminemos libremente y dejar ataduras o dejar... a veces tenemos tantas paradigmas, tenemos tantas cosas que a veces nos impiden, pero son solo estructuras. Y he dedicado mi vida o estos últimos años a derrumbar esas estructuras, porque creo que para que esté una iglesia firme y una iglesia sana, debe haber una iglesia sin estructura de hombres, sino porque ya de por sí hay un diseño original para la iglesia. Y es de lo que hoy vengo a hablar para cada uno de ustedes. En el último mensaje me introducía y decía que esta situación que hemos vivido en el mundo ha medido a la humanidad, ha medido al cristiano, ha medido a cualquier persona, a cualquier nivel que estén. Esta situación nos ha medido. Y el conflicto que existe en que nos ha medido es que por lo menos para los hijos de Dios ha afectado a muchos en el sentido de cuál es su convicción, qué es lo que ellos creen y cómo reaccionamos también ante situaciones críticas. Creo que esta situación que hemos vivido de pandemia, esta situación nos ha hecho entender de que tal vez no estábamos totalmente listos para vivir en situaciones críticas. Nosotros, los venezolanos, hemos estado acostumbrados ya básicamente a vivir situaciones difíciles, pero en esta oportunidad no le tocó a un país, le tocó al mundo entero. Y encima de nuestras crisis se nos viene una crisis mundial. Y sigue saliendo la pregunta, ¿cómo debemos reaccionar los hijos de Dios ante estas situaciones críticas? Yo quisiera que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro, en la carta que escribe el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Aquí me gusta mucho lo que el apóstol Pablo comienza a hablar para la iglesia de Colosa. Y comienza en el versículo 9 en adelante, vamos a leer, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo quisiera que entremos un poquito en contexto de cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Colosa. Y lo primero, y vamos a resaltar otra vez el versículo 9, porque cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él está escribiendo a una iglesia que era compuesta entre gentiles y judíos, pero estaba siendo atacada tanto por los gnósticos como los mismos judíos. Entonces, lo que estaba pasando en ese momento era que se estaban creando
falsas enseñanzas acerca de lo que es Cristo. Se estaba enseñando, se estaba distorsionando todo el trabajo que Cristo había venido a hacer a la tierra, y tanto los gnósticos como los judíos, por el tradicionalismo, estaban transversando la palabra y estaba afectando a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribir. Ahora, no solamente eso, sino que en Colosos, 6 años antes de Cristo, se dice que era uno de los lugares que tenía mayor movimiento económico, ya que era un lugar que era de tránsito para llegar a lugares comerciales. Pero cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, resulta que Colosos viene en picada, viene bajando, y lo que ellos menos sabían era que se estaba acercando un tiempo de hambruna. Ahora, estaban viviendo un momento complicado. Estaban viviendo un momento difícil donde el creyente estaba siendo atacado, sus creencias, sus convicciones y su fe. Estaba siendo totalmente atacado, y el apóstol Pablo dice, me encanta cómo el apóstol Pablo ataca esto. Mire cómo él comienza hablando a la iglesia. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a detenernos allí y vamos a desglosar este versículo. Lo primero que vemos de cómo el apóstol Pablo enfrenta esta situación, primero, digamos, con oración. Ahora, la oración del apóstol Pablo, me encanta lo objetivo, porque no es una oración y ya, sino es una oración efectiva. Entonces, no se trata de que tú digas, berro, se nos está viniendo el mundo encima, la situación está difícil, las cosas se están complicando, vamos a orar y haces una simple oración. No, tienes que tener oraciones efectivas. Y el apóstol Pablo me gusta porque no fue de esos hombres, porque está siendo afectado la fe del creyente. Y él no viene diciendo, te reprendo espíritu de tupor, te reprendo espíritu que quiere venir y atacar la fe que trae incredulidad. No, sino que su oración es tan directa que su oración es para que sean llenos de conocimiento, sean llenos de sabiduría y sean llenos de inteligencia espiritual. Yo quiero que usted repita estas 3 palabras conmigo: conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, pareciera que fueran lo mismo. Pareciera que todo se basa en el entender, pero no. Para explicar un poco, el conocimiento es todo aquello que está en nuestra mente, que nosotros lo leímos, lo capturamos y quedó allí. Pero la inteligencia es la que se encarga de ordenar todo de manera que usted pueda entender esa información que quedó grabada. Y la sabiduría se encarga de accionar lo que ya entendiste. Lo voy a volver a explicar. El conocimiento se trata de la información que estás tomando. La inteligencia se encarga de ordenar para que puedas entender. Y la sabiduría se encarga de accionar lo que entendiste. Ahora, voy a explicarlo de una manera más sencilla. No es lo mismo conocer algo que entenderlo. Yo no sé a cuántos les ha pasado de que estudiaron algo y en el momento no lo entendían. Y pasó el tiempo y dice, ya entendí. Otro ejemplo más sencillo. Si a ustedes vienen y le dicen, mira, ¿qué es la fe? Y su conocimiento va a decir la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si alguien te pregunta, ¿pero qué es para ti la fe? De lo que has leído, hay personas que se quedan, bueno, la palabra es clara, es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve,
Y uno, sí, pero me está diciendo lo mismo. Entonces no hay un entendimiento de lo que se está leyendo. A cuando tú das tu propio resumen de lo que estás entendiendo, de lo que estás leyendo. Entonces no es lo mismo tener una información en tu cabeza que entenderla. Y eso es lo que yo quiero que usted pueda llegar el día de hoy. ¿Por qué? Porque si hemos estado siendo afectados por situaciones críticas y estas situaciones críticas han desviado al creyente, es porque ha habido conocimiento, pero no ha habido inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos da para nosotros poder tener el conocimiento? ¿Qué es lo que Dios nos deja para nosotros poder tener el conocimiento y cómo podemos hacer para entender eso? Ahora, Dios nos deja su palabra. Ahora, quiero antes que nada desmentir algo que se nos ha dicho, y es que la Biblia no nos da la respuesta de todo. Porque dicen, no, la Biblia tiene la respuesta de todo. No, la Biblia no tiene la respuesta de todo. ¿Por qué? Porque Dios no inspiró ni reveló las Escrituras para resolver el problema de un hombre. Dios diseñó todo esto para tener un diseño original de cómo regirnos. Entonces, la Biblia no te da la respuesta a tu necesidad, ella te devuelve al diseño original. Entonces, no, que yo tengo un problema. No, porque todas las personas tenemos un mundo diferente. Y Dios no va a estar preocupándose por el problema. ¿Por qué no? Porque los pensamientos de Dios son más grandes que el problema que tú puedas estar teniendo. Él dejó ya algo establecido que funciona y el problema somos nosotros que nos salimos de él. Entonces, las adversidades mueven. ¿Por qué las adversidades entonces siguen moviendo al creyente? Y la verdad, hermano, es porque son creyentes débiles. Creyentes que llegaron un día, leyeron la Biblia o les predicaron algo, quedaron con eso, pero nunca pudieron digerir la información que entró por sus cabezas. Entonces, tienen el conocimiento, pero no entienden de qué se trata. Por eso tenemos gente dentro de la iglesia que tienen 30 años, tienen 20 años, tienen toda la vida metido allí, pero siguen en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no han entendido de qué se trata en realidad todo lo que se ha sido enseñado. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, llénalos de conocimiento, llénalos de entendimiento espiritual y llénalos de sabiduría. ¿Por qué? Porque no es solamente con conocer. Conocer lo sabemos, todos podemos conocer, todos conocen a Jesús. Pero no todos se les ha revelado Jesús. Entonces, pueden haber personas que tienen toda su vida dentro de una congregación y no han entendido nada, como puede que alguien llegue y tenga 2 años y se posiciona en otro lugar. Porque recuerden lo que yo decía en mi último mensaje. Según tu perspectiva, la perspectiva condiciona tu posición. Entonces, si usted no entiende lo que Dios ha estado trayendo para tu vida, hermano mío, usted va a quedar estancado. Es como quedarnos con solamente una pequeña parte. Es como aquel estudiante que pasó por la universidad y salió y siguió siendo el mismo bachiller, solo que con un título. ¿Por qué? Porque tuviste un conocimiento, pero nunca entendiste de qué fue lo que estudiaste. Por eso, la voluntad de Dios nos conlleva a estos 3 pasos. Porque decimos, entendemos que la palabra nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero el problema es cómo la ejecutas. Porque tú puedes conocer cuál es la voluntad, pero no la puedes entender. Y hay gente que la conoce, la entiende, pero no la saben aplicar. Entonces tú puedes tener todas las primeras 2, pero si no las sabes aplicar, hermano mío, eso va a terminar en desastre. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden en cómo recibes la información, en cómo la entiendes y en cómo la aplicas.
Y a veces tenemos un problema, uno de los problemas más grandes de la iglesia es que tenemos respuestas emotivas y no respuestas inteligentes. Una vez yo estaba predicando y yo hacía el ejemplo y empecé a decir un viaje lo que era que no eran de bendición, pero como yo le di la entonación de algo bueno que venía, la gente se paraba y decía amén. Y a veces respondemos más por lo que sentimos que por un razonamiento intelectual. Y el problema es que a veces tenemos una congregación de gente que reacciona por instinto y no reacciona por inteligencia. Entonces el problema está en que tenemos gente en la iglesia que dependen de un pastor, dependen de un supervisor, dependen de un líder, pero cuando no están, entonces no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque hubo conocimiento, pero nunca hubo entendimiento. Nunca hubo inteligencia espiritual. Y hoy lo que yo quiero hacerte entender es que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser guiados para tener esa inteligencia espiritual. Y esa inteligencia espiritual es solamente dada por dos cosas. La inteligencia es dada por la naturaleza del hombre que puede ser desarrollada y también es dada por el Espíritu. Por eso, la única forma de que sea reformada o renovada el entendimiento de nosotros es por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos lleva a entender y conocer. Entonces, puede que usted esté leyendo mucho, pero si no hay conexión, usted va a seguir dando vueltas. Ahora, los que están firmes en la fe son los que resisten en los días malos. Y hermanos míos, yo les quiero decir algo, porque usted haya aceptado a Cristo en su corazón, no lo saca de que usted viva días malos. No va a ser de que usted sea anti-COVID, de que usted va a salir sin tapabocas, no, porque yo tengo a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo vive en mí, no. Si se descuida, se va a contagiar y se va a morir. Puede que se sane como puede que se muera. Pero eso no depende de que si Cristo, porque el problema es que si alguien muere dentro, y el problema del cristiano es que quiere conseguirle respuesta a todo. Entonces se murió, no, es que cumplió su propósito. Hermanos míos, yo creo que los planes de Dios son más grandes que la muerte de una persona, que si cumplió o no cumplió. Eso, señores, hay que empezar a entender de que tenemos que ser responsables por nuestras acciones y no culpar a Dios o buscar pretextos para cubrir nuestra falla. Entonces, entender de que todas las cosas que suceden nos pasan porque simplemente desconocemos. El problema más grande que ha tenido toda la iglesia fue porque muchas veces desconocían. Por eso el profeta decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque habían escuchado, pero nunca habían entendido. Todos estamos expuestos a vivir el día malo. Pero la diferencia entre nosotros y los demás es que usted puede vivir un día malo, pero Dios nos da a nosotros el año agradable, no un día. Entonces, por un día malo, tú no puedes decir, no, fue malo. Entonces, el problema de nosotros es que decimos, no, el 2020 fue terrible. El 2020 no se vivió. Y yo a veces he hecho broma con eso y digo, no, yo no cumplí año en el 2020. En el 2021 es que voy a cumplir 30. Pero no, si para usted el 2020 no existió o fue un año terrible, hermano mío, usted no entendió nada de qué se trata todo esto. Y hay gente que dice, no, y el 2021 viene recargado. Hermano, como decía Pablo, Señor, te pido que le des conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Miren lo que dice el versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor.
hermano, no basta solo con decir soy cristiano. Es como aquel que dice, me basta solo con llegar al cielo. Hermano, es una mentalidad, la mentalidad más pobre es de aquel que dice, me conformo con llegar al cielo. Pensar en decir, bueno, es que todo esto es el regalo de Dios. No, hermano, si usted está diciendo esto, hermano, usted está subestimando y menospreciando todo lo que Cristo hizo para venir para acá, porque Él no vino a salvarnos. Él vino a darnos una identidad. Él vino a posicionarnos como hijos. Y como hijos tenemos acceso a Él. No es que, ay, te dimos un regalito, un pase para que pases al cielo. No. No es lo mismo entrar posicionado como hijo que tener un pase nada más para que entres al cielo. Entonces, los que están firmes en la fe son los que resisten en los días malos. Sigue diciendo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, el conocimiento no es algo que leíste ahorita y ahí quedó, no, es algo que sigue en aumento. No es que hoy entendí este versículo y ya paro allí, no. El conocimiento en Cristo tiene que ir en aumento, porque en el momento que te estaciona, dejaste de entender. Ahora mira lo que dice el versículo 11. Este versículo me encanta. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Pareciera que redundara. Pero vamos a concentrarnos un poco más. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahora, vamos a explicar un poco lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice fortalecidos con todo poder. Cuando el apóstol Pablo está diciendo fortalecidos con todo poder, se está refiriendo a dos palabras en específica. La primera es dunamis y la segunda es exousias. Entonces, la diferencia entre dunamis y exousia, aunque tratan de poder, son totalmente distintas. Dunamis es la capacidad de usar el poder, pero exousias es la autoridad y legalidad para usar el poder. Lo voy a repetir. Dunamis es la capacidad de usar el poder y exousias es la autoridad ilegal de usar el poder. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando un policía y un delincuente si tienen sus armas, los dos tienen un poder. Los dos pueden utilizarlo al mismo nivel. O puede que el delincuente sea mejor utilizando el arma que el policía. Pero en el momento que hay un enfrentamiento entre ellos, y si el delincuente mata a un policía, el delincuente va a recibir un juicio por lo que él hizo. Mientras que el policía, cuando lo haga en defensa propia, no tiene ningún cargo porque él tiene la autoridad ilegal y legalidad para poder utilizar ese poder. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que tienes el poder, tienes la capacidad de usarlo, pero también tienes la autoridad de usarlo. Y dice, conforme a la potencia de su gloria. Cuando habla de la potencia de su gloria, está hablando del impacto que causa ese poder. Entonces está diciendo es todo lo que alcanza ese poder. Es como cuando lanzas una granada. La granada no solamente va a estallar en ese lugar, sino que va a alcanzar, tiene un diámetro específico de dónde alcanzar. Pero aquí no te está hablando de un diámetro específico, te está hablando
te está diciendo que es conforme a la potencia de su gloria. ¿Alguien puede medir la gloria de Dios? Entonces, no sé si usted está pudiendo comprender un poco lo que yo estoy trayendo en este día para ustedes. Te estoy diciendo que todo lo que el apóstol Pablo está viniendo y le hace un seguimiento a que mientras nosotros nos podamos tener conocimiento, inteligencia y sabiduría, primero dice que es la forma correcta de andar y de mostrar al Señor. Y que esto nos llena del poder y nos autoriza para poder tener un impacto de una manera de que usted ni cuenta se va a dar hasta dónde llegó. Ahora, es obvio, la persona que no conoce hasta cuáles son las cosas que tiene como poder o cuáles son sus derechos, son personas que siempre serán abusadas. Las personas que no saben hasta dónde llegan sus derechos, jamás podrán disfrutar algo más de la, perdónenme la expresión, de la miseria donde están parados. Hay personas que a veces son violentadas o abusadas porque simplemente son ignorantes. Ahora, el apóstol Pablo y Dios nos están exhortando a que nosotros no podemos ser personas que desconozcamos tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Porque, hermanos míos, así como nosotros estamos viviendo momentos de aflicción, en la Biblia también se vivió. ¿O usted cree que en la persecución a la iglesia era más fácil predicar? La palabra dice que cuando estaba el tiempo de persecución era cuando la iglesia más crecía. A nosotros nos lanzaron confinamiento, no persecución. Y la gente se está yendo de la iglesia. Entonces, ¿qué está fallando aquí? Que como iglesia estamos fallando y somos personas que tenemos información, pero no hay inteligencia espiritual. Usted puede leer mucha Biblia. Usted puede hacer los ayunos que usted quiera. Pero hasta el momento que usted no empiece a hacerle preguntas a la Biblia, hacerse preguntas, a cuestionar, decir ¿por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué le está diciendo que necesitan conocimiento? Es que eran personas, y no, cuando hablo de inteligencia espiritual no estoy diciendo que usted sea bruto, estoy hablando de la capacidad de poder entender, de ser iluminado para poder entender las cosas ocultas. Por eso es que la única forma es que sea a través del Espíritu. Entonces somos cristianos con las manos amarradas. Somos hijos de Dios con las manos cruzadas y estamos amarrados porque vivimos en Dios, pero no tenemos una libertad porque estamos solamente con algo que nos dijeron, pero nunca lo entendimos. Y yo sé que así como le estoy diciendo de que este es un manual en el cual nosotros Dios nos da las instrucciones de cómo dirigirnos. Yo sé que en el momento que nosotros podamos entender, porque a mí me pasó, en el momento que yo comencé a entender de que Dios nos puso aquí como su representación, comencé a entender de que vivir en Dios no es solamente estar metido en una iglesia y estar orando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, tú entiendes de que tú no vas a la iglesia a orar. ¿Por qué? Porque tú no eres un adorador de domingo. Tú no eres un adorador de un templo. Tú eres un adorador de tiempo completo.
Usted no va a la iglesia para adorar a Dios, usted va a la iglesia a entrar en comunión. Usted no va a la iglesia simplemente... ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de iglesia, el problema es que a veces vemos la iglesia como las cosas que no son, y es porque no entendemos en realidad lo que Dios dijo que somos. Hay personas que dicen, no, que la iglesia es un hospital. No, que la iglesia... Hermano, la iglesia no es un hospital, no es un centro para ayudar a personas, porque no es el diseño. La palabra nos define a nosotros como embajadores, y por lo tanto la iglesia es una embajada, un lugar donde se discute, donde qué se va a hacer, qué planificaciones se hacen según el reino en el que vivimos. Porque si toda la vida pensamos en que la iglesia es un hospital, entonces siempre tendremos gente enferma que llegan, se curan, pero se van después. Porque eso es un hospital. A veces queremos tener a la gente allí enfermita, torcidito, pero la tenemos allí. Y hermano, de eso no se trata. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia entonces defectuosa. No es la iglesia que Cristo dejó. Si usted, el problema, fíjense hoy en día, de la iglesia, ¿cuál es? Te quiero ayudar, pero me interesa que te quedes aquí. Cuando Cristo... La idea era, te enseño para que no dependas de mí. Entonces, no es lo mismo que usted tenga una persona y que llegue con deuda y diga, mira, tengo miles de deudas. Yo quiero ilustrarlo de la siguiente forma. Una persona que tenga deudas y llega un empresario y te dice, mira, tengo dos opciones para ti. Yo tengo el dinero para cancelar tus deudas. Lo tengo aquí, te lo puedo dar ya. ¿Qué prefieres? ¿El dinero que yo te puedo dar para que canceles tu deuda o quieres asociarte conmigo? ¿Cuál escogería usted? El problema de hoy en día es que a veces la iglesia ha preferido dar el dinero que convertirlos en empresarios. Eso es una iglesia de hospital. Eso es una iglesia que atiende necesidades. Hermanos míos, y yo quiero que usted pueda entender esto, la iglesia no está para atender sus necesidades. En el momento, fíjense que cuando los apóstoles se sentaban a hablar de asuntos del reino, la gente empezó con problemas de necesidades y entonces se ven en la necesidad de sacar un grupo de personas para que puedan atender las necesidades de una persona, porque hay que estar claro en algo, somos seres humanos y las necesidades van a seguir existiendo, si usted sea muy espiritual. Pero como Dios no estaba para cubrir las necesidades, por eso Dios sabía quién le decía, sígueme. Él sabía quién decirle, mira, conviértete en mi discípulo. Porque una persona que está todo el tiempo pensando en necesidad no me es funcional. Porque Dios necesita gente que esté concentrada, que esté dispuesta a ser enseñada. Entonces, o somos una iglesia que da el dinero para resolver el problema, si me está entendiendo la metáfora, o somos la iglesia que posiciona a la persona. Y es preferible ser pocos pero posicionados que muchos pero mantenidos. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes son muchos pero mantenidos, usted se convierte en un kamikaze del reino. Una persona con poder pero sin la autoridad ni la legalidad para utilizarlo. Ser hijo de Dios va mucho más allá de llegar un domingo y sentarse en una silla y escuchar lo que el pastor preparó para ustedes, o lo que Dios le dio al pastor para que usted sea alimentado. Ser hijo de Dios tiene más
que ver con un título o decir yo soy hijo de Dios. Ser hijo de Dios tiene mucho más que ver con tu forma de vestir o tu forma de expresarte. Tiene que ver que tú eres la imagen de un reino que se hace visible a través de ti. Y así como hace 2 domingos el pastor Rafael hablaba acerca de que el reino de Dios no se ha manifestado en su totalidad porque eso lo estamos esperando en el reino milenial de Cristo. Pero hasta los momentos, Cristo deja establecido un reino y solamente los que de verdad entienden y se les es revelado pueden manifestarlo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde es manifestado? Y surgen varias preguntas que a veces como iglesia nos hacemos, pero a veces las damos por entendido y decimos, es así porque así me enseñaron y es así. En estos días hablaba con mi esposa y ella, no me acuerdo qué estábamos haciendo en la casa y ella viene y me dice, Liuce, me dice, ¿no te sientes como que estamos como desahogados en este tiempo? Estamos en cuarentena. Yo le dije, oye, yo me siento feliz. Me siento feliz de estar un domingo metido en la casa y no tengo ni un poquito de remordimiento en no estar en la iglesia. Y ella me dice, ¿verdad que es sabroso? Y yo le digo, es sabrosísimo, es delicioso. Y estamos ahí hablando. Y estamos hablando de eso y unas horas después, ella comienza a hablarme de algunas cosas de su carrera, de lo que es la psicología y todo eso. Y ella me hizo una pregunta que a mí de verdad me sacó, me sacudió y hasta me dejó analizando. Y ella me dice, Eliusé, ¿tú sabes cuánto me gusta a mí ser psicóloga? Yo le dije, sí, sé que te gusta demasiado. Y ella me dice, ¿y sabes cuánto me gusta ser hija de Dios? Yo le dije, sí, por eso me casé contigo. Y ella me decía, ¿tú crees que Dios lo llena todo? Y yo le dije, obvio, Dios lo llena todo. Y ella me hizo una pregunta que de verdad me sacudió totalmente. Me dice, yo creo que eso es una frase mal utilizada, de que Dios lo llena todo. Porque Dios lo puede llenar todo, pero no siempre lo llena todo. Y yo le decía, ¿cómo tú vas a decir eso? Dios lo llena todo. Me decía, ¿estás seguro que Dios lo llena todo? Me decía, ¿cómo te sentías tú antes de la cuarentena? Me empezó a hacer mi test de psicología. Y yo le decía, bueno, me sentía saturado, me sentía tal vez estancado, me sentía como que necesitaba un tiempo para mí, para respirar, para pensar un poco más las cosas. Estaba saturado de las cosas de la iglesia, del trabajo. Y me decía, y en ese momento tú te sentías totalmente lleno. Y eso ahí me hizo detenerme y me hizo preguntarme otra vez, ¿Dios lo llena todo? Y hermanos, hay que entender algo. Y es que nosotros somos seres espirituales, pero también somos seres terrenales. Y usted jamás va a poder separarse de lo terrenal, ni jamás va a poder separarse de lo espiritual, porque están ligados, están juntos uno con otro. Y ella me seguía haciendo la misma pregunta y decía, sí, Dios lo llena todo, pero lo decía por un conocimiento, pero no porque estaba entendiendo lo que ella me estaba preguntando.
Y yo decía, pero ¿cómo Dios no lo va a llenar todo? Y yo empecé una lucha interna conmigo. El tema lo dejamos hasta allí. Y yo seguía con mi lucha interna y yo decía, pero ¿cómo Dios no lo va a llenar todo? ¿Cómo Dios no lo va a llenar todo? Pero también me hacía la pregunta de que, pero no me sentía totalmente lleno. Pero estaba dentro de la iglesia haciendo las cosas de Dios, pero no me sentía totalmente lleno. Pero sentía la presencia de Dios cuando me paraba y predicaba, pero cuando me bajaba no me seguía sintiendo lleno. Por eso, yo quiero que usted pueda entender de cómo es que inició todo esta revolución llamado reino de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de que tú abandones tu posición. Se trata de que conserves, pero manteniendo la posición de un rey sacerdotal. Entonces, una persona en Dios sí puede sentirse de que Dios no lo llena todo. Porque si usted es una persona que solamente busca llenarse de Dios, va a haber un momento de su vida que usted se va a sentir incompleto porque hay una necesidad humana que usted necesita llenar. Y Dios no es una persona inconsciente para no entenderlo porque Él nos creó. Entonces, usted, hermano mío, joven que me estás viendo, adulto, la edad que tengas, desarróllate en lo que Dios te entregó. Y amárrate, abrázalo, pero sin despegarte de Él. ¿Por qué? Porque no somos un cuerpo de ineptos, sino somos un cuerpo que estamos diseñados para soñar, para posicionarnos y para alcanzar. Del reino se trata de eso, de que tú te posiciones sobre lo que Dios te dio para que tú puedas ser la influencia en el lugar donde tú te has desenvuelto. Entonces, allí hay dunamis y exousias. Yo quiero cerrar este tiempo de palabra diciéndote de que Dios es un ser completo en el cual nosotros podemos encontrar la forma integral de poder vivir correcta. Pero nosotros tenemos que aprender a entender lo que Dios nos ha dado. A veces pasamos por estudios en la iglesia. Cuando yo era pequeño, todos asistíamos a lo que era la escuela dominical. Después salió la academia de líderes. Después yo logré ir al instituto bíblico. Y después de eso, también me convertí en profesor en teología en la sede, aquí en el Olivar. Y cuando estaba como profesor, he estado en la etapa de estudiante y de profesor. Y recuerdo que como estudiante yo llegué a ver personas que eran personas que estudiaban simplemente para pasar un examen. Unos llegaban al instituto porque el papá lo envió como castigo, otros que los pastores ya no sabían cómo rehabilitarlo y lo mandaron para allá, otros que sí querían aprender, otros con estructura, personas un poco religiosas, un poco bastante, otros más liberales, y pude conocer de todo un poco, pero lo más doloroso de todo esto es ver personas que entran, se hacen llamar teólogos y cuando salen no saben nada. Y no es porque sepas o no sepas teología, es porque no tienes las bases suficientes para poder defender el título que te pones.
Y nosotros como iglesia deberíamos ser exigentes en la calidad de personas a las cuales educamos, porque son las personas que van a representarnos. Si tú eres una persona que quieres aprender, yo te invito a que tú exijas, a que tú indagues, y si es de crear tema de conversación para poder hablarlo, porque algo no te pareció, entonces hazlo, pero tú necesitas crecer. La iglesia necesita ser entendida, porque en este tiempo, si usted no ha sido entendido, hermano mío, usted es solamente una voz en off que nunca se va a escuchar. Alguien que está gritando, pero no sale nada, no sale sonido. Y yo creo que la iglesia ha pasado por mucho tiempo de silencio, donde somos buenos hablando en un auditorio, pero nuestras acciones no demuestran lo contrario. Somos buenos oidores, somos buenos criticadores, pero somos malos sabios para poder aplicar el conocimiento que Cristo nos ha dejado por medio de su Espíritu. Yo creo que hay una iglesia, yo creo que Dios está levantando jóvenes, creo que Dios está levantando hombres y mujeres sin importar tamaño, edad, color de piel. Yo sé que Dios lo está haciendo, personas entendidas, que tienen la capacidad de aplicar lo que se les ha revelado por medio del Espíritu. Y sé que son personas que ustedes van a empezar a escuchar de ellas. Sé que son personas que ustedes van a empezar a notarlas, porque son personas que a juro van a hacerse sentir. ¿Por qué? Porque ya entendieron de qué se trata todo. Por lo tanto, hay algo dentro de ellos que tiene que expresarse. Señores, el reino es algo que no se puede contener, es algo que se expresa solo. Es algo que, aunque usted no quiera, se está expresando, es algo que está gritando, porque Él nada lo puede controlar. Hoy yo quiero invitarte a que si tú has vivido un año, tal vez 2020, el año pasado terrible, y tal vez estás viendo este año peor, hermano mío, yo te invito a que usted pueda profundizar un poco más, porque usted está desperdiciando el tiempo de su vida. Usted está haciendo cada día de su vida más miserable que el día anterior. Y así, hermanos míos, no se le puede llamar a alguien representante del reino de los cielos. Yo te invito a que tú digas: Señor, tengo más sed de ti, quiero conocerte, quiero entrar en lo profundo de ti, quiero de verdad entender de qué se trata todo esto, por qué me has dado tanta identidad, por qué me has dado tanto y cómo lo aplicarlo. Yo te invito a que tú empieces a preguntarte: ¿por qué no he sido tan efectivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder salir del lugar donde estoy? Y que tú puedas tener oraciones efectivas, no diciendo reprendo a sino que usted pueda llenarse, sino que usted pueda posicionarse. Usted puede reprender todo lo que usted quiera, pero si usted no está posicionado, hermano mío, ahí no va a pasar nada. Y yo sé que Cristo está buscando es una iglesia posicionada. Así que ahí donde estás, yo quiero hacer una oración y quiero en este momento que ahí cierres tus ojos. Si quieres levantar tus manos, levántala. Señor, yo quiero, mi Dios, en este momento pedirte por cada persona que nos está escuchando en este momento, mi Dios, que sus sentidos sean agudizados, mi Dios, para que ellos puedan entender, ellos puedan recibir la información, puedan entenderlo y tengan la sabiduría para poder aplicarlo, Señor.
Señor, queremos caminar en legalidad. Queremos caminar, Señor, por esa representación que somos nosotros, mi Dios. Ese diseño original que tú nos diste como imagen, Señor, y como semejanza. Señor, yo creo en una iglesia con poder. Yo creo en una iglesia que se mueve en autoridad. Yo creo que hay hombres y mujeres que nos están viendo en este momento, Señor, al cual tú le estás despertando, mi Dios, el conocimiento, que el Espíritu Santo, Señor, sea iluminando aquello que ellos no podían ver, mi Dios. Que sus ojos sean abiertos para que pueda entrar el conocimiento y la inteligencia que tu Espíritu quiere traer para tu iglesia, Señor. Y yo sé que en el momento que los ojos sean abiertos y la inteligencia de tu Espíritu sea desarrollada, habrá una creatividad, habrán diseños nuevos que otros no han visto, habrán estrategias para poder manifestar de una manera, como dice tu palabra, potenciada al nivel de tu gloria, mi Dios, que Señor, será para estremecer, Señor, hasta los cimientos, mi Dios, porque han sido estrategias totalmente diseñadas y traídas por ti, mi Dios. Señor, yo creo en una iglesia que sabe, mi Dios, cómo aprovechar cada una de las herramientas que tú has dado al hombre para nosotros poder ser de impacto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo y nos vemos el próximo domingo, y aquí les dejo a la pastora Marilde. Yo iba a decir Marlene. Dios le bendiga, iglesia. Amigo que nos estás viendo, iglesia que nos está observando, tremenda palabra, una palabra que nos posiciona a muchos y nos desafía también. Inteligencia espiritual, conocer, saber y tener inteligencia. Bueno, ya el Señor habló en este día. Le damos gracias al Señor por la vida del pastor Eliusé, ¿verdad? Él lo usa tremendamente. Y bueno, amada iglesia, vamos a prepararnos para ministrar las ofrendas. Sabemos que la palabra del Señor en 2 Corintios dice que no demos ni con tristeza ni demos por necesidad, y que también demos lo que proponemos en nuestro corazón. Lo que usted tenga allí pensado para dar al Señor, ¿verdad? Como dijo la palabra, conociendo que tenemos que dar, entendiendo que tenemos que dar y aplicando la inteligencia en lo que tenemos que dar y obedecer al Señor. Damos porque lo amamos, damos porque obedecemos su palabra, porque la entendemos y tenemos inteligencia. Usted lo que tiene ahí propuesto para dar en su ofrenda o en el diezmo del Señor, le vamos a dar algunas recomendaciones para que usted pueda dar. Usted puede dar a través de transferencias, también puede dar a través de pago móvil, y en nuestras páginas o en nuestras redes sociales están los números o las direcciones indicadas donde usted puede acceder para poder dar su ofrenda, su donativo y su diezmo. Nuestras redes sociales, Facebook, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en el canal de YouTube donde usted está en este momento, y también tiene información en una página www.WordPress El Olivar o Centro Cristiano Misionero Internacional El Olivar WordPress. Usted puede allí escribir, googlear, ingresar a la página o ingresar allí al web, y puede tener toda la información, todas las formas donde usted puede dar y ofrendar. Amén. Vuelvo y repetimos, ¿verdad? Estamos en la primera semana de las clases de consolidación, donde un grupo de personas están entrenando, donde un grupo de personas están conociendo y donde inteligentemente están creciendo y desarrollando su espíritu, su alma, todo su ser. Preparándonos, iglesia del Señor, en donde quiera que te encuentres, o Centros Cristianos del Olivar, donde quiera que se encuentren, preparándonos para ir a nuestro encuentro con Dios.
habrá información al respecto. Luego que usted termine sus clases de consolidación, está preparado para esta actividad que se llama Un Encuentro con Dios, donde el Señor va a seguir transformando nuestra vida, porque el Señor no se detiene, usted no se detiene, y después de esta palabra podemos entender que no nos podemos quedar estancados, que tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir desarrollándonos. Haga allí entonces lo que en las diferentes formas, su depósito, su transferencia, su pago móvil de las ofrendas, y vamos a orar por su casa, por sus finanzas, por la familia, y vamos a orar para ya terminar esta transmisión en el día de hoy. Señor, te damos gracias una vez más, estamos delante de tu presencia. Gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y ha penetrado hasta lo profundo del corazón de aquel que está escuchando, de aquel que está viendo, Señor. Te damos gracias por el día de hoy. Bendecimos las finanzas de las familias que hoy están viendo, mujeres y hombres entendidos que dan, Señor, inteligentemente, porque sabemos que es mejor dar que recibir, porque te amamos, porque te obedecemos, porque sabemos, Señor, que hay cosas buenas, agradables y perfectas para nuestra vida en este tiempo, Señor. Gracias por el día de hoy, gracias por tu palabra, gracias por la victoria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Nos vemos en la próxima entrega. Bendecimos sus casas, bendecimos sus familias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Llénanos de ti, Espíritu, necesitamos.